Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a una edición de su programa preferido de todas las noches, el programa Agenda Económica está en el aire, a través del canal 27, Red Nacional de Noticias, de 9 a 10 de la noche. Quien les habla, José Maluna, está en compañía, como siempre, de don Ezequiel Molina Lizardo. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ahora más que tenemos una grata compañía, un profesional de larga data y de una impronta en su carrera. Claro, tenemos un invitado muy especial, del cual teníamos un tiempo detrás de él, pero lo logramos atrapar. Está con nosotros en Agenda Económica el licenciado Miguel Seara Hatton, economista de alta data reconocida, consultor privado y un economista muy polémico, con posiciones muy interesantes sobre el desenvolvimiento de la economía a nivel nacional, de los aspectos macroeconómicos, los aspectos micro, pero sobre todo con gran incidencia en los estudios y análisis de impacto social a través de lo que pasa con la economía y lo que recibe la sociedad. A mí lo que más me gusta de Miguel Seara Hatton es que es un profesional no político y por eso mantiene objetividad e independencia. Cuando tú te pones ya en la capacidad del político ya te daña un poco, como se ha pasado con otros profesionales, pero él se ha mantenido y te felicitamos por eso, Miguel, porque ha mantenido una objetividad y tu concepto lo defiende a rajatabla. Bienvenido, Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que tú estás en Agenda. Sí. Sí, es la primera vez. La primera vez. Bueno, un honor. Así seguiremos haciendo más el programa, Agenda Económica. Sí. No nos veíamos desde las aulas, pero es un honor. Miguel fue uno de nuestros, de esa época dorada de INTEC, en donde tuvimos a la playa de profesores que cualquier estudiante hubiese querido tener todos al mismo tiempo, lo cual fue un honor para nosotros. Miguel, tú desde que te graduaste prácticamente pasaste a ser profesor. Bueno, sí, yo regresé, en el año 82 yo empecé a ser profesor, pero duré muchos años sin ser, yo duré casi una década, 10 años, más de 10 años. Okay. Ahora volví a la docencia. ¿En maestría o en cátedra? Doy cursos de Economía Dominicana, Historia del Análisis Económico a nivel de licenciatura y de vez en cuando doy cursos especializados a nivel de posgrado. Ya, bueno. Bien. Vamos a sacarle provecho a Miguel. Sí, Miguel tuvo una participación muy importante durante el final y el desenvolvimiento de la campaña electoral en el año pasado. No específicamente viendo a Miguel como un político, sino viéndolo como un economista de fuste en relación a sus planteamientos del desenvolvimiento de la economía dominicana. Miguel, el año 2012, situaciones muy específicas en la economía dominicana, el tema del déficit fiscal, si era un monto, si era otro monto, las ejecuciones y las ejecutorias del gobierno anterior, la transición, la elección del presidente Medina, la transición, la puesta en marcha de un nuevo gobierno, las políticas adoptadas a la fecha. Dentro de ese rango de tiempo, ¿cómo te ubicas hoy lo que recibimos, lo que tenemos y las expectativas de la economía dominicana? Mira, yo creo que hay un dato que es muy ilustrativo de lo que ha pasado en este país en la última década. Si tú coges como referencia 2000 con relación a 2012, el Producto Interno Bruto se multiplicó por 1.82 veces. El Producto Bruto Interno real. Sí. La cantidad de personas no pobres, en el año 2000 era 5.6 millones de personas. En el año 2012 es exactamente la misma cantidad de personas, 5.6 millones de personas. Si son iguales, hemos reducido entonces. Entonces, no, la cantidad de no pobres. De no pobres. Los pobres son los que y los pobres han aumentado. Se han multiplicado por 1.5 veces. O sea, el Producto Interno Bruto ha crecido en 1.82 veces. ¿No? Los no pobres, la cantidad quedó igual. O sea, no hubo clase media. No se desarrolló clase media. Y los pobres, las personas consideradas en pobreza, aumentaron de 2.6 millones de personas a 4 millones de personas. Entonces, al 42% de la población. De ahí viene la exposición del cambio de modelo. El 42% de la población dominicana en el año 2012
se considera pobre. O sea, eso es una cifra terrible, terrible. Porque ¿cómo es posible? Desmenúzanos esa cifra, porque entonces, ¿a dónde se fue el 1.82 del PIB anual? Esa es la gran pregunta, una gran concentración del ingreso. Una gran concentración del ingreso. Una gran concentración del ingreso. Sí. ¿No? Porque tú decís, bueno, lo lógico es que la cantidad, porque inclusive el número absoluto es muy sintomático, ¿no? La proporción, pero la cantidad quedó igual. Eso quiere decir que la clase media se quedó del mismo tamaño y que proporcionalmente se redujo. Exacto, eso Sí, decía claro, que se redujo. ¿No? Se redujo. Y que la cantidad de gente en pobreza aumentó. Y no habrá pasado de un gente de 30 clase media pobre. Claro, de un 32% que había en los años precrisis, a principios de la década del 2000, 2001 y 2002, subió a 42%. Es decir, que hubo el episodio de crisis. Exacto. ¿No? Hubo un episodio de de crisis en el de 2003-2004. Eso subió el nivel de pobreza a un 50% aproximadamente. Eso fue resultado de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.5% entre 2003 y 2004 y de una inflación promedio anual para cada año de 39%. Sí. Ahora, después de eso, Viene el shocks del petróleo, la crisis internacional. no, pero 2008, la 2009. economía No, crece. pero la economía creció. Crece a 2004. 7%. Sí. Sí. ¿No? Y del 2005 en adelante, el crecimiento promedio fue de 6 puntos y pico por ciento. Sí. 6.8. ¿No? Y la inflación fue Bajísima. del 6%. Sí. ¿No? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que un lento o crecimiento de 0.5% en 2 años y una inflación de 39% generó un desastre? El desempleo subió, la pobreza subió, La deuda. pero 7 años de crecimiento, casi 8, dejaron todo igual, casi igual. Concentración de riqueza. ¿No? O sea, eso es lo dramático, porque está bien, tú puedes explicar, se cayó el producto un año, no se cayó mucho, porque el 2003 la caída fue de una décimas negativo, ¿no? O sea, Sí, fue negativo. fue, creo que no me acuerdo ahora, pero menos 0.3, 0.4, algo así, ¿no? Y el año siguiente hubo un crecimiento muy modesto. Y el promedio fue 0.5. Y crecemos los 7 años siguientes, casi 13 veces lo que crecimos los 2 años de crisis. Y no pasó nada en la sociedad dominicana. O sea, hubo una gran concentración del ingreso. Y yo creo que esa cifra constituye la vergüenza. Un crecimiento dirigido al consumo más que a la... No, o sea, un crecimiento que no ha servido para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Me entiendes? Y yo creo que esa es la gran paradoja. Eso es una vergüenza. Sí, crecimiento sin desarrollo. Claro. Claro. ¿Tú me entiendes? Y además tú me dices, bueno, en 1 año, 2 años, pero 7 años. 7 años consecutivos. Y la cantidad de personas en condiciones de pobreza es la misma que teníamos hace una década. Miguel, hay un principio, si se quiere, económico que dice que para que haya desarrollo debe haber un crecimiento sostenible de 10 años, pero no para que haya pobreza. Por lo menos tiene que verse que hay un aumento, aunque sea paulatino o mínimo, de la disminución de la pobreza, pero tú dices que aquí no hubo de ningún tipo. No hubo. Aumentó 1.5 la cantidad. O sea, si nos pasábamos 10 años más en eso, iba a ser un desastre. Claro, o sea, eso te está dando la idea de que esto fracasó. Sí. De un gran fracaso. Vamos a hacer una pausa, Miguel, y nos vemos en el próximo segmento.